Buenas noches, buenas tardes o buenos días, donde quiera que estén, ¿verdad? Eh, Gracias al Señor una vez más, aquí con ustedes, ¿verdad? Como les prometí, vamos a leer desde Mateo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Para que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Ya que, como ven ustedes en el tema, ¿verdad? Leyendo el capítulo 1 primero de Mateo, lo que pasa es que vamos a ir leyendo para que entendamos que dónde está el Viejo Testamento y dónde empieza el Viejo Testamento. Perdón, en dónde termina el Viejo Testamento, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? El capítulo 1 de Mateo, pero vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir pausando poco a poco, ¿verdad? Tratar de no pausar mucho, ¿verdad? Pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero lo, lo mejor es, ¿verdad? De que entendamos que hay muchas iglesias que lamentablemente, ¿verdad? Están errados en doctrina, ¿verdad? Ya que se les ha enseñado, o sea, debemos entender, ¿verdad?, que la palabra del Señor es desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis o Revelaciones, ¿verdad? Amén. Es la palabra del Señor. Pero no todo, ¿verdad? Todo lo que está escrito, por ejemplo, ¿verdad? En Génesis, nosotros leemos sobre Noé. Ahora, si nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, nosotros leemos que Noé se salvó por un arca, ¿verdad? Porque venía el diluvio. Entonces nosotros no vamos a ir a hacer un arca, ¿verdad? Eso nosotros debemos entender. De eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Que Moisés sacó a su pueblo, ¿verdad? El Señor sacó a su pueblo usando a Moisés. No hay un Moisés ahorita, ¿verdad? Entendamos eso, ¿verdad? Entonces espero que ustedes entiendan lo que quiero decir, ¿verdad? Y entendamos qué es lo que quiere el Señor que ustedes sepan, ¿verdad? Para que no anden, ¿verdad? Por medio de vientos de doctrina, como dice la palabra del Señor. De aquí para allá, ¿verdad? Que porque este hombre dijo que es el ungido de Dios, ¿verdad? Ustedes tienen que obedecer todo lo que diga, ¿verdad? Entonces, eso no es así. No todo es de Dios. Pueden leer la palabra de Dios, pero también pueden utilizar la palabra de Dios para manipulación, ¿verdad? Entonces, aquí viene ¿cómo es que se dice? El cristiano está atrapado en el legalismo sin que se dé cuenta, ¿verdad? Pero ¿por qué se debe esto? Por la mala enseñanza, ¿verdad? Errores en doctrina, y esto es creado por el enemigo, ¿verdad? Así que el enemigo ha hecho un desastre y ha creado confusión, ¿verdad? Lamentablemente que hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias que se llaman iglesias, pero no son iglesias, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, bueno, para no irme tan lejos, ¿verdad? Leamos primeramente, antes de leer el capítulo 1 de Mateo, primeramente para que entendamos, ¿verdad? Que Jesucristo, cuando Jesucristo estaba con vida, todavía estaban bajo la ley, el Viejo Testamento, ¿verdad? Ya van a entender por qué. Vamos a Hebreos capítulo 9. Perdón. Hebreos capítulo 9 nos dice muy claro, ¿verdad? Sobre dónde empieza el Nuevo Testamento. Dice así, Hebreos 9, 15 al 17. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, Jesucristo, ¿verdad? Para que interviniendo muerte,
para la redención de las transgresiones, pecados, ¿verdad?, que había debajo del primer testamento, el viejo, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna por medio de Jesucristo, ¿verdad?, que es por la fe. Ahora escuchemos el 16 y el 17. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Claramente, todo lo que sucedió cuando Jesucristo estaba con vida, ¿verdad? Jesucristo, entendamos, nació en la ley porque tuvo que cumplir la ley, ¿verdad? El Señor la perfeccionó. ¿Por qué? Porque cumplió todo a la perfección, ¿verdad? Entonces, era necesario que Él diera su vida, ¿verdad?, para que con su sangre traer el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, diera su vida. Ahora escuchemos. Ahora dice Lucas, ¿verdad? Jesús nació en la ley. Vámonos entonces y probemos, ¿verdad? Lucas 2. Vámonos a Lucas 2. Para que vean, ¿verdad?, que aquí son pruebas muy, muy claras. Lucas 2, 20 al 24, ¿verdad? Lucas 2, 20 al 24, ¿verdad? Aquí está María, ¿verdad? María, ok. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como les había sido dicho. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, ¿verdad? Ahora escuchemos lo que va a hacer María, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, María, claro, porque Jesucristo, Él es santo, ¿verdad? Puro, ¿verdad? No nació en pecado, ¿verdad? Porque Él no fue concebido por un hombre, fue concebido por el Espíritu Santo. Ok, y cuando fueron cumplidos los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Ya vieron? Conforme a la ley de Moisés. Entonces quiere decir que Jesucristo nació en la ley. Entendamos esto, ¿verdad? Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer sacrificio, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿verdad? Ahora, María, ¿verdad? Yo sé que muchos católicos, ¿verdad?, veneran a María, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad?, María, claro, bienaventurada, ¿verdad? Porque llevaba en su vientre, ¿verdad?, a Dios, o sea, Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Entonces, claro, ella fue bienaventurada, ¿verdad? Dichosa esta mujer de que él en su vientre llevaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero María era como nosotros, ¿verdad? Que hasta ella con su propia boca dijo, ¿verdad?, mi Señor y mi Salvador, que es Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la madre, ¿verdad?, le dice eso a su hijo, ¿verdad? Ella entendía, ¿verdad?, su papel. Entonces, María, como era pecadora como nosotros, ¿verdad?, debía de ofrecer sacrificio. Ella debía de ofrecer su sacrificio de lo que demandaba la ley. Ahora leamos ahí mismo, Lucas 2:24. Vamos otra vez al versículo 24, ¿verdad? Que dice, aquí tenía que entregar ella los dos palominos, ¿verdad? Y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor,
un par de tórtolas o 2 palominos, ¿verdad? Aquí, muy claro, ¿verdad? Vemos que el Señor Jesucristo nació en la ley, ¿verdad? Pero esto era porque Él tenía que cumplir la ley, ¿verdad? Entendamos esto. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 1, ¿verdad? Vamos a ir leyendo, no sé, vamos a leer pues tal vez 2 capítulos, lo más, pero, ¿verdad? Porque lamentablemente que ahora a las personas no les gusta ver un video largo porque ya no lo terminan, ¿verdad? Leamos, ¿verdad? El capítulo 1 de Mateo. Vamos a ir pausando de vez en cuando, ¿verdad? Pero para explicar, ¿verdad? Pero aquí más que todo es la cronología, ¿verdad? Del Señor. Leemos el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? Aquí muchos dicen, ok, el Nuevo Testamento, pero entendamos bien. Aquí el Señor está con vida, ¿verdad? Como leímos antes en Hebreos 9:15, que pueden buscar ustedes, Hebreos capítulo 9, versículo 15-17, pueden darse cuenta, ¿verdad? ¿Dónde es que empieza el Nuevo Testamento? Dice que mientras que el testador vive, ¿verdad? No puede haber el testamento, no se puede dar, ¿verdad? Entonces Jesucristo todavía, un niño, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que dice el Señor Jesucristo. Ok, versículo 1 del capítulo 1 de Mateo. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Y Farés engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asá, y Asá engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Joatam, y Joatam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración a Babilonia, 14 generaciones, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? No fue de hombre. ¿Por qué? Mire, si Jesucristo hubiera sido concebido por un hombre, ¿verdad? Claro, Jesucristo hubiera sido pecador, ¿verdad? Porque el pecado, ¿verdad?, entró desde el hombre. Recordemos, ¿verdad?, que en Génesis, ¿verdad?, Adán pecó.
¿Ok? Y entonces nuestra naturaleza pecaminosa viene desde entonces. Entonces Jesucristo no podía nacer por medio, ¿verdad?, concebido por un hombre. Tenía que ser concebido por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es lo que no entiende el hombre. ¿Ok? Ahora, versículo 19. Y José, su marido, como era justo y no quisiese exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo engendrado del Espíritu Santo es. Y ella parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo: he aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Imagínense, Dios con nosotros, Jesucristo, Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Jesucristo. 24. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su esposa, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir, ¿verdad? Aquí quiero enseñarles, no sé si van a poder ver. Aquí puse, ¿verdad? Aquí el principio, ¿verdad? Adán, Noé y Moisés. Entonces, ven una línea continua. No hay cruz. ¿Por qué no hay cruz? Porque ahorita todavía el Señor Jesucristo no ha sido crucificado. Jesucristo no ha sido glorificado. El Nuevo Testamento no ha sido, ¿verdad? No ha habido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no vamos a poner la cruz ahorita porque el Señor no ha sido crucificado. No hay Nuevo Testamento todavía. ¿Ok? Vamos al capítulo 2, ¿verdad? Aunque leímos rápido, pues vamos a leer al capítulo 2. Y después componemos, ¿verdad? El título, el capítulo 1 y vamos a agregar el capítulo 2. Ok. Continuamos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 2 de Mateo. Y cuando fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el que es nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que regirá a mi pueblo Israel. Aquí es donde Israel se equivocó, ¿verdad? Que no sé si ustedes, cuando han leído, ¿verdad? Con Jesucristo anda con sus discípulos predicando, ¿verdad? Ellos pensaban que el Señor venía a imponer su reino. Claro, ¿verdad? Es que esto es escrito en la profecía. Pero ellos querían que ellos fueran librados en ese momento. Pero ellos no entendían, no habían leído las profecías que el Señor Jesucristo debía de sufrir. Tenía que sufrir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder venir a regir con vara de hierro, ¿verdad? Que esto es lo que va a suceder ya cuando la tribulación, ¿verdad? Ya termine, ¿verdad? Que viene el Señor Jesucristo a salvar a su pueblo, Israel, ¿verdad? Y viene con su iglesia, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad?
Versículo 7. Entonces Herodes, habiendo llamado a los sabios en secreto, inquirió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo: andad allá y buscad con diligencia por el niño, y cuando lo hubieres hallado, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentira, ¿verdad? Lo quería matar. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y viendo ellos la estrella, se regocijaron mucho de gran gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño, a los sabios, ¿verdad? Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y después que ellos hubieron partido, he aquí el ángel del Señor aparece en un sueño a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para destruirle. Y levantándose él, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. El Señor inmigró a Egipto, ¿verdad? El 15, versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los hombres sabios, se enfureció mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había inquirido diligentemente de los sabios. Entonces se cumplió lo que había hablado por el profeta Jeremías, diciendo: una voz fue oída en Ramá, lamentación y lloro y gemido grande. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque no son. Mas habiendo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece en un sueño a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, que muertos son los que buscaban la vida del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vínose a tierra de Israel. Mas cuando él oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Mas avisado por Dios en un sueño, se fue a las partes de Galilea. Y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que será llamado Nazareno, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Bueno, vamos a saltar al capítulo 3, ¿verdad? Porque se pone más interesante y van a ver que van a entender, ¿verdad? Que muchos predican el Viejo Testamento a la iglesia y esto no es correcto, ¿verdad? Por eso hay mucha confusión, ¿verdad? Hay mucha confusión. Vamos al 3, ¿verdad? Y en aquellos días vino Juan el Bautista. Aquí no me gusta mucho, ¿verdad? Aquí empieza el capítulo 3, versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: la voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y el mismo Juan tenía sus vestidos de pelos de camello y una cinta de cuero
alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Imagínense que Juan el Bautista, ¿verdad?, vestía igual la ropa de Elías. ¿Okay? La ropa de Elías. Y el pueblo, ¿verdad?, Israel no entendió. Porque claramente, si ustedes leen en Malaquías, ya el último capítulo, ¿verdad?, claramente habla el Señor, ¿verdad?, que era menester que Elías viniera primero, ¿verdad? Que viniera primero, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos ahora, cuando el Señor, ¿verdad?, cuando el Señor venga, ¿verdad?, no los quiero confundir. Mejor sigamos, ¿verdad? Yo solo quería decir, ¿verdad?, que qué interesante, ¿verdad?, cómo Juan el Bautista vestía igualmente las vestiduras de Elías, ¿verdad? Versículo 4. Y el mismo Juan tenía sus vestiduras de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. Entendamos esto, por él, Juan, en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padres, porque yo os digo que puede Dios levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no hace bueno fruto es cortado y echado en el fuego. El fruto es el Espíritu Santo. ¿Ok? Las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación, porque el que nos salva es Jesucristo. El que suministra el Espíritu Santo es Jesucristo. Cuando nosotros sabemos, reconocemos, ¿verdad?, que nosotros somos pecadores, nosotros no podemos traer una obra limpia al Señor. Jesucristo dijo que Él venía por los pecadores, los enfermos, nosotros, ¿verdad?, los pecadores, ¿verdad? Nadie era perfecto, nadie era sano, nadie era limpio, ¿verdad? Nadie. No podemos limpiarnos antes de venir al Señor, ¿verdad? Por eso muchos se equivocan. Tengo que venir limpio. Yo no estoy listo, no estoy listo. Nunca el hombre va a estar listo. Nunca va a ser limpio ante los ojos de Dios sin que venga antes primero a Jesucristo, ¿verdad? Y es aceptando su sacrificio, ¿verdad?, creyendo por fe que Él pagó todos tus pecados, ¿verdad? Esta es la manera que uno obtiene el fruto, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que el Señor también dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Muertos significa espiritualmente, ¿verdad? Sino de vivos. Los vivos son los que el Señor sopla nuevamente el Espíritu Santo cuando uno, ¿verdad?, acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Venimos del Adán, ¿verdad?, que nosotros nos ha dado, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Recordemos que Adán, el Espíritu Santo lo abandonó, ¿verdad?, por el pecado. Entonces, Jesucristo también, ahora, en Romanos, ¿verdad?, habla que Jesucristo es el Adán espiritual. Es el que nos da la vida. Nos suministra el Espíritu Santo, ¿verdad? Al creer en el Evangelio, somos sellados para toda la eternidad. Entonces somos otra vez, ¿verdad? El Señor ha soplado y nos ha dado vida espiritual con su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora el 10, ¿verdad? Otra vez. Versículo 10.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, es muy importante, escuchemos bien, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene en pos de mí, Jesús, ¿verdad? Más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo y con fuego? ¿Por qué? Bautiza a los que aceptan su sacrificio. Y con fuego, bautizar con fuego a los que rechazan al Señor. Esto es lo que significa. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Entonces Jesús, perdón, el 12, ¿verdad? Cuyo aventador está en su mano, Jesús, ¿verdad? Y limpiará su era y recogerá su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, ¿verdad? El Señor sella a los que son de Él, ¿verdad? Los que aceptan un sacrificio, y el hombre que muere sin Jesucristo, ¿verdad? Es lanzado al lago de fuego. Así es de simple, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad?, que muchos se equivocan al decir, quiero ser bautizado con fuego, con fuego, con fuego. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entendamos. Aquí dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo para sus hijos, ¿verdad?, los que aceptan su sacrificio, y con fuego a los que rechazan al Señor, ¿verdad? Claro que si mueres, ¿verdad?, el Señor es misericordioso mientras que estás con vida, ¿verdad? Ese es el momento, ¿verdad?, de aceptar al Señor y reconocer, ¿verdad?, que Él ha pagado por tu pecado, ¿verdad? Porque cuando mueres, ya no tienes ya oportunidad, ¿verdad?, más que ir al lago de fuego, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Juan, ¿verdad?, no se sentía digno. Pero miren lo que hizo Jesucristo. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. O sea que lo bautizó. Toda justicia. Jesucristo debía de ser bautizado también, ¿verdad? Que no era pecador, pero debía de cumplir todo. Recordemos, ¿verdad?, que en los lavamientos, esto era parte de los rituales de limpieza, ¿verdad? Pues el Señor tenía que cumplir todo eso, aunque no era pecador, pero tenía que cumplir todo conforme a la ley, ¿verdad? Entendamos esto, ¿verdad? 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino a él, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Imagínense, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? El capítulo 3, y vamos a empezar con el capítulo 4 mañana, les prometo, si Dios me da vida, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Yo quiero leer lo más que se pueda, ¿verdad? Pero como les dije, que hay muchas personas que no quieren ver videos y lo ven largo, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan, por favor, ¿verdad?, que al leer así, voy a apuntar aquí, ¿verdad?, leer el capítulo 4, ¿verdad?, el próximo, porque fíjense que cuando se lee un versículo y se saca una prédica, una doctrina, hay
muchos maestros que son falsos, ¿verdad? Confunden a la iglesia, predican Viejo Testamento, poniendo a la iglesia en servidumbre, en legalismo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, no trae libertad para conocer lo que el Señor, ¿verdad?, ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y el Señor quiere que sus hijos lo adoren con libertad, ¿verdad? No con doctrinas de hombre, ¿verdad?, que ponen reglas, ¿verdad? Que si no haces esto, el Señor no hace esto por ti. Que si no oras de rodillas, no te escucha el Señor. Que si no ayunas, el Señor no te da revelación. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que el hombre ha puesto, ¿verdad?, que no entienden, que conforme a todo lo que ha pasado en el Viejo Testamento, no pueden entender los hermanos lo que el Señor quiere, ¿verdad?, lo que ha hecho el Señor, lo que ha abolido, ¿verdad? Cuando se dice abolió el Señor la ley, es que el Señor abolió todo lo que demandaba la ley. O sea, que la ley, ¿verdad?, se seguía todo. Eran las ordenanzas que el Señor abolió, ¿verdad? Porque si uno era desobediente a sus padres o hacía algo en contra de sus padres, era apedreado, tenía que morir, ¿verdad? Entonces, uno era maldecido en ese instante. Si uno no podía cumplir la ley, era grave. Ahora, el judío tenía que hacer sacrificios continuamente, todos los días. Esto era todos los días. Si ustedes leen Levíticos, tenía que ser todos los días los sacrificios. No hay sacrificio. ¿Por qué? No hay templo. ¿Cuántos años hay, verdad? Bueno, siglos, ¿verdad?, de no haber templo. Jesucristo profetizó, ¿verdad?, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso pasó. No se ha construido aún todavía. Claro que se va a construir, pero nosotros, la iglesia, no vamos a estar aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, de verdad, de enfocarnos en la sana doctrina, en lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? No andar creyendo en todo viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, en la próxima, ¿verdad?, el capítulo 4 empezando, ¿verdad?, de Mateo. Y si Dios nos permite, ¿verdad? Muchas gracias y que el Señor los bendiga, y hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta pronto. Bye.